Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar a presentar a Joe y Andrés. Y después Luis presentará aquí a Naya, a Esteban. Y bueno, ya conocieron a Ángel. Bueno, Joe obtuvo su licenciatura en cine en la SCAC, en Barcelona. No, Andrés obtuvo, yo sí le regreso a ver a Joe como... Andrés obtuvo su licenciatura de cine en la SCAC en Barcelona. Vamos a cambiarte el micro. Hoy. ¿Qué tal? Ahí está mejor. Bueno, Andrés años más tarde cursó su maestría en Doc Nomads en Lisboa, Budapest y Bruselas, especializándose en dirección. Su estilo visual explora narrativas personales y creativas. Es un narrador al que le gusta potenciar la experimentación artística, multidisciplinaria y en colaboración. Ha explorado y ocupado distintos roles en varias películas como productor, editor, cinematógrafo e investigador. Su trabajo como director ha recorrido varios festivales alrededor del mundo como IDFA, Sheffield Doc Fest, Doc Aviv, Hot Docs, Busan, EDOC, entre otros. En el 2021 funda Doc Más. Su última película como guionista y productor es Osogoche, que ganó como mejor documental dándole elegibilidad para los Oscars en Cartagena, en FIXI. En el 2024 se estrena Hijos de la Luz, donde fue el editor. Actualmente es docente de la USFQ y se encuentra en la preproducción de sus próximos largometrajes Ecos de los Mundos y Pite y Pase. Gracias, Andrés. Un aplauso para Andrés. Y ahora con Joe, obtuvo su licenciatura de cine. Espera, se nos ha repetido aquí la biografía de Andrés. ¿Tienes tal vez la biografía del Joe a la mano? Estamos repetidos. Puedes leer la misma, somos iguales. ¿Quieres terminar de presentar y te mando ahorita la... Sí, hemos repetido la de Joe, pero... O sea, si quieren terminar de presentar y les mando ahorita la de Joe. Sí, pero igual, le puedo hacer una presentación breve a Joe. Es profesor nuestro de cine, tiempo completo, documentalista, y además director que acaba de estrenar su documental Osogoche y ha ganado varios premios ahorita, incluso super premios importantes. Quiero también felicitarle a los dos por los premios galardones que acaban de obtener por el documental. Y perdonen que tenía exactamente la misma presentación de Joe, pero es un privilegio tener a los dos acá porque justo acaban de cerrar una película súper chévere, súper importante y por eso están aquí en esta mesa. Disculpa Joe que tu bio no estaba correctamente. Bueno, ¿quieres presentar aquí a...? Un aplauso para Joe, por favor. Bueno, acá tenemos también a Esteban Coloma, director y productor de cine documental con énfasis en temáticas sociales y derechos humanos. Actualmente codirige y produce los largometrajes Carmela y Los Caminantes en postproducción, que está a punto de estrenar, y Fabián en producción, con los cuales ha participado en laboratorios y mercados industria cinematográfica y en Ventana Sur, Doculab del Festival de Guadalajara, DocsMex, Chile Conecta, Mira Doc y entre otros. En el ámbito de la docencia ha participado en clases de la USFQ y actualmente en la Universidad Católica de Ecuador. Un aplauso para Esteban también, por favor. Tenemos con nosotros igualmente a Naya Andrade, bióloga y fotógrafa. Es también, además, cofundadora del colectivo La Conservación La Neblina y este año asumió el cargo de vicepresidenta de la organización sin fines de lucro Amazon Research and Conservation Collaborative y codirectora del documental que se va a proyectar hoy en la H104, La vida de un río. Un aplauso para ella también, por favor. Ok, la dinámica va a ser la siguiente, colegas. Vamos a empezar, cada uno va a presentar su obra un poco. Vamos a tener de 10, máximo 15 minutos no más de eso. Después de que cada presentación de obra pasamos a la parte del foro, ¿ok? Planteo iniciar con Esteban, después contigo Naya y después con ustedes, ¿ok? Ya, te aviso. Bueno, buenas tardes con todas, con todos.
Un gusto estar aquí en la universidad, estar de regreso después de algunos años y también de compartir el panel con gente a la que admiro mucho por su trabajo. Hemos colaborado en algunos momentos con algunos de ustedes y como poder estar acá de regreso me parece una oportunidad muy interesante y muy linda de estar de nuevo acá, ¿no? Un poco quería contarles la trayectoria de cómo pasé de haber estudiado periodismo aquí en la USFQ a ahora estar haciendo o intentar hacer documentales. Y creo que están muy ligadas, ¿no? Lo uno y lo otro, ¿no? Creo que son primos hermanos quizás del documental y el periodismo. Yo inicialmente empecé narrando para radio, era editor de podcast y de programas radiales. Y poco a poco me di cuenta que necesitaba ir un poco más allá y la imagen me empezó a llamar mucho la atención. Entonces empecé a hacer esa transición un poco, también yo creo que tiene mucho que ver la personalidad, ¿no? Mi personalidad que en ciertos momentos, antes más, ahora menos, me costaba mucho relacionarme con otras personas, era como mucho desde la timidez de encontrarme y de entablar conversaciones y diálogos con otras personas. Encontré que el documental era una forma súper valiosa que me permitía relacionarme con el mundo, me permitió conocer lugares, personas, temáticas que quizás no hubiera conocido de otra manera. De pronto me encuentro filmando en lugares que jamás me hubiera imaginado haber estado, conociendo gente que jamás me hubiera imaginado conocer. Y creo que tiene mucho que ver también con la curiosidad. Y todo eso nace también de la curiosidad, ¿no? Como de querer conocer el mundo desde otra perspectiva y de otra forma, y no necesariamente el mundo que tengo alrededor mío, digamos, el mundo que lo tengo cercano, sino conocer el mundo, otra gente cómo vive en otros lugares, en otras realidades diferentes a lo mío, y a través del documental ha sido mi forma de satisfacer esa curiosidad de alguna manera y también de relacionarme con el mundo. Ahora en estos cortos minutos voy a hablar un poco en comparación de cómo ha sido el modelo de trabajo en dos documentales en los que estoy trabajando actualmente. El uno se llama Carmela y los Caminantes, que habla sobre una mujer en el Valle del Chota que desde hace algunos años decidió abrir su hogar para recibir a personas migrantes que atraviesan por la carretera básicamente y darles un lugar de descanso, un lugar también de alimento gratuito. Entonces ahora quiero presentarles el teaser de este documental que está terminado y estamos prontos a estrenar el próximo año. Si quieres seguimos presentando. Sí, justo. Bueno, entonces, como les decía, la idea es como comparar un poco estos dos proyectos en los que estoy. El segundo se llama Fabián y habla de un joven deportista transgénero de aquí de la ciudad de Quito, y él cuando era más joven fue campeón nacional de box, y ahora estamos un poco retratando su intento por regresar, pero en la liga masculina. Entonces estamos un poco siguiendo esta historia de Fabián. Ambos documentales un poco, yo creo, al comienzo pensé que era coincidencialmente que se llaman y tienen el nombre en el título de los protagonistas. Y luego me di cuenta que también es la forma que he descubierto de contar a través de la voz de una persona. Ahora se hacen mucho los documentales de personaje y es a través de cómo voy contando y cómo voy descubriendo las historias. Normalmente me acerco a ellas tratando de saber poco sobre el tema, trato de no saber mucho, y creo que eso difiere en muchas metodologías de trabajo. Creo que ningún proyecto, ninguna película es igual que otra. Es como uno puede pensar que ya ha hecho 2, 3 películas y que sabe cómo hacerlo, y de pronto llegas a un nuevo tema, conoces una nueva historia y de nuevo tienes que empezar de cero, de nuevo pasas por muchos momentos de incertidumbre, de no saber por dónde agarrar este tema. Y normalmente lo que me pasa es que prefiero conocer poco y empiezo a filmar desde el comienzo. Desde el primer día, desde la primera reunión con mis personajes, trato de tener ya una cámara y de ir filmando,
y de ir haciendo preguntas, y son las preguntas que naturalmente tengo, no son preguntas que las he pensado con base en una investigación previa, sino son preguntas que naturalmente van saliendo, y de alguna manera creo que también me conecta con el espectador, como con preguntas que gente que no tendría conocimiento sobre los temas se las podría hacer. Entonces, si ya estamos, vamos a ver el teaser de este proyecto que se llama Carmela y los Caminantes. Claro. Estarán viviendo, doña Juanicita, estamos ya en el bosque. Nada, está tranquilo. Ya vengo. Aquí siento, solo aquí, ya. Vienen, les dejan hasta aquí, de aquí ya, con niños, con todo. Pero no dejan pasar. Esto es demasiado fuerte para mí. Bueno, y decidí que por lo menos delante mío nadie sufrirá. Esta casa no es ni un albergue ni un refugio. Prefiero que sea una casa donde todos podamos e intentamos convivir como miembros de la familia. Porque esto es duro, Carmela, es duro, es durísimo. Esto no debe ser el más sincero enemigo que le viera a la tierra de quiera que venga que de aquí, porque esto no es vida, Carmela, no es vida. Entonces, un poco para hablar del proceso de producción de este documental, nos ha tomado alrededor de 5 años. Empezamos a filmar en 2019. Y nada, algo que quería decir igual es que siempre voy a hablar en plural, a pesar de estar en este momento solo, porque el cine el documental y en general el cine y este oficio al que nos dedicamos es un trabajo de equipo en el que está involucrada mucha gente. Entonces, muchas veces son los directores, las directoras, las que tenemos la oportunidad de estar en estos espacios, pero por este motivo voy a tratar de referirme siempre en plural. Y eso, empezamos a grabar este documental en el 2019 sin saber mucho a lo que nos enfrentábamos. Solamente fue la curiosidad de ver un montón de gente que caminaba por las carreteras y de pronto agarrar la cámara y salir a filmar, salir a conocer a estas personas, quiénes eran, por qué estaba pasando esto. Y así con la cámara llegamos a la casa de Carmela, que es nuestra protagonista, y decidimos quedarnos y pasar mucho tiempo en su casa. Entonces, cuando hablábamos con Luisa sobre el tema de este foro, y era cómo hacerla, o sea, cómo es la investigación para los documentales. Y por eso les cuento un poco cómo es la experiencia de haber llegado a esta historia. Y así poco a poco fuimos ganando también acceso a su historia, acceso a su vida, de un modo más como, si se quiere, etéreo, de saber que confiaba más en nosotros, pero también fue un acceso físico. Inicialmente cuando llegábamos a grabar, me encontré un par de veces con el Eric que está por aquí haciendo coberturas por allá, y Carmela nos trataba como los periodistas, nos decía, ya llegaron los periodistas. Y ella estaba súper acostumbrada porque ella ya ha salido en noticieros, en videos web y cosas así, sabía un poco de lo que se trataba,
pero no sabía lo que significaba hacer un documental. Entonces llegábamos una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez, y habían pasado 3 años y seguíamos yendo, y nos quedábamos a veces una semana, a veces un mes, ahí en su casa, y para ella al comienzo era como que, ya qué más quieren, ya les di la entrevista, ya grabaron, ya no sé qué más decirles. Y poco a poco fue entendiendo también, fue un proceso mutuo de ir entendiendo esta película, y como ella también físicamente al comienzo nos decía dormir en el mismo espacio que duermen los caminantes, como se conoce a la gente venezolana migrante. Y después, como al año, ya dormíamos como en un cuartito como privado para los periodistas. Y finalmente, después de 4 años de rodaje, terminamos ya en la casa, en el cuarto de los hijos, como que ya teníamos un cuarto propio en su casa, digamos. Y como que sentimos que finalmente nos aceptó como parte de su mundo, ¿no? Entonces, y el proceso con ella fue básicamente estar mucho tiempo, y estar. No había nada preparado, solamente al comienzo, como empiezas los documentales sin nada de recursos, y vas en los momentos que tienes libre, que tienes chance, que hay un fin de semana, un feriado, lo que sea, seguir en sus actividades. Entonces, que vamos a recoger limones, vamos contigo a recoger limones, que me voy a Colombia a vender frutas, vamos contigo. Y entonces así, para ella también siento que fue un poco más llevadero el proceso, no modificábamos su realidad, y también por eso nos permitió tener ahora una película de 92 minutos, todo en cine directo. Entonces no hay, en pantalla no se ve una entrevista, no se ve una puesta en escena, no, digamos, todo pasa tal cual sucedió en ese momento. Y me refiero a esa metodología de trabajo también porque en el documental que ahora estoy rodando, estamos en pleno proceso de filmación, que también ya lleva 3 años de rodaje, la metodología ha sido muy distinta. Y entonces, si podemos ver el teaser del segundo documental. Quedan 2 minutitos. Ya. Vamos a ver. Ahí está. En el Coliseo Jorge Calvache de Cuenca arrancó la disciplina del boxeo de los Juegos Nacionales de Menores. Los 44 kilogramos dama, la pichinchana Sarilo Tello consiguió su segunda victoria en imponerse a la octava barrera. Sí, o sea, era tenías que la mente se iba para atrás. Se iba. Estaba bien, ni me creía. Sí, está yo. Claro, yo tenía una emoción brutal ahí. Uf, qué increíble. Yo no había creído que iba a ganar. Ay, Dios mío. Que la piel. Ay, Dios mío. ¡Ah! Así. Eso que todavía ni te pincho ahí. Pues no, ya, no me jodas, Patricio. ¿Ya? ¿Estás bien? Dice, como ya sabrán, me identifico como transgénero. Sé que pensaron nosotros dimos la vida a una niña, pero sin afán de lastimarlos, esa niña ya murió, o quizá nunca existió. Saribel Tello es un mito. Dice, avioncito, el banderín del Papa Aucas te está señalando el lugar de tu regalo, te queremos mucho. Los amo y perdón por hacerles esto, es algo que nunca hubiera elegido. Por cierto, seguiré compitiendo mientras sea posible. Quiero más medallas. Ahorita sí hablemos a calzón quitado. Donde yo me hubiera fijado, Fabi, y hubiese tenido el conocimiento que tengo yo ahorita, Fabi, yo no te dejo sufrir tanto, porque sé que sufrimos todos. Vos. Qué rico que cuando uno está embarazada le digan, vea, señor, esta es una enciclopedia para que usted no cometa ningún error. Fabi, qué rico. Sí, creo que... O sea, yo veo el pelo. Ay, no. Pero quería llorar. Con o sin pecho, yo igual voy a seguir teniendo un cuerpo hémbrico. O sea, yo soy un hombre hembra. Mi nombre es Fabián Tello y este soy yo en Un día en testosterona. Mi nombre es Fabián Tello y esta es mi voz con 4 meses en testosterona. Mi nombre es Fabián Tello y llevo 1 año y 2 meses con testosterona y 2 semanas y medio en postoperatorio. Presento por favor un tigre de Tempo Fabián.
tenemos una ley de gestión de datos que dice que tú eres un hombre trans, que tienes tu cédula, que tienes tu nombre, que se te ha reconocido esos derechos, que está establecido. Y si me dice que no puedes, tendría que decirme el por qué. ¿Y qué me va a decir? ¿Que no eres hombre? Lo justo sería que me dejen competir en la rama masculina. Puede que simplemente por temor, por moral, no me dejen competir. Entonces, un poco para ir cerrando, han sido dos procesos súper distintos. El hecho de que Fabián vive en Quito, está a 10 minutos de mi casa, es mucho más, hubiera pensado yo que era más accesible, en realidad nos ha traído más retos. Ha sido más difícil porque implica al estar aquí que sea más difícil la coordinación. Hay que coordinar más tiempos con él, tiempos con todo el equipo de rodaje. No es tan inmersivo como en el otro caso de Carmela, de ir y vivir ahí, convivir un mes entero, sino que hay muchos momentos de coordinación. Y también nos ha permitido al mismo tiempo poder ir rodando, vamos editando escenas, nos ha permitido una metodología súper diferente. Antes en Carmela rodamos y después nos enfrentamos al monstruo de 200 horas de rodaje, mientras que ahora vamos editando escenas, vamos viendo qué funciona, qué no funciona, cómo lo estamos haciendo. Nos permite de alguna manera guionizar un poco más, tener un poco más de norte a dónde estamos yendo. Y también ser mucho más precisos en lo que queremos. Queremos grabar esto, esta escena, esta otra escena, tal día se va a grabar tal cosa. Entonces, metodológicamente ha sido muy diferente y también en estilo es muy diferente, un poco tratando de ser fieles, no solo a la audiencia, porque creemos que son audiencias diferentes, pero también fieles al personaje, ¿no? Entonces, también por eso son dos documentales bastante diferentes también en estilo. Entonces, por ahí, antes de que me mate. Muchas gracias, Esteban. Continuamos contigo, Naya. Gracias. Hola, gracias por invitarme aquí. Qué bueno verles a todos y qué chévere estar hablando de periodismo que yo no sé nada. Y qué bonito hablarlo desde diferentes disciplinas. Eso me encanta a mí. Entonces, no les voy a hablar mucho de mí ni de mi historia. Más que nada, solo quería hablar del videito que les voy a mostrar. Es un fragmento por el agua que se... Es un fragmento del documental de la vida de un río que hicimos hace más o menos un año con el Jorge Anhalser y lo que hice fue cortarles unos pedacitos de entrevistas de todo el documental y ya les explico por qué después de verlo. Vamos a ver. Es por el agua que se cuida aquí. Por el cambio climático se está observando que todos estos pantanos se están secando. Lamentablemente llueve menos. Creo que Quito y todos deberíamos preocuparnos por este tema, ¿no? De la conservación, del ahorro, no desperdiciar, todo eso. Un río sano es un río heterogéneo. Me refiero a que tiene muchos hábitats diferentes y cuando tenemos heterogeneidad de hábitats tenemos diversidad. Aquí en la sierra podemos moverle ya, pero en la costa los niños se bañan en el río, lavan el río les inunda, es una interacción mucho más grande y yo solo pienso, toda esta basura, toda esta contaminación va a llegar allá. No boten basura al río porque va a ensuciar todo el planeta y el planeta es nuestra casa. Bueno, el río Guayabamba es un río muy profundo y la verdad es que en el verano no hay la pestilencia que hay ahorita. Como las quebradas le alimentan de agua. Y en el invierno sí es una pestilencia insoportable. Porque viene del desperdicio de que botan en Quito. Entonces toda esa podridumbre hace daño a todo lo que es ser viviente. Pero no hay pesca, no hay nada. Ahí no hay nada. Mejor dicho, usted no puede ni pasárselo a ese río. Una, porque es peligroso. Otra, por lo que le puede caer una sarna. Pero sí hay personas que bañan ahí. Incluso nosotros hemos ido al río por la parte de arriba, hay una linda playa y nos hemos ido a bañar. Incluso hemos preparado alimentos, pero siempre y cuando hemos llevado el agua de casa para preparar los alimentos. ¿Cómo es que viene el agua de
el continente contaminado con nuestras heces, con nuestra basura. Para que pensemos que lo que pasa aquí nos afecta allá y lo que pasa allá nos afecta acá. Entonces tenemos que buscar la manera de juntar los citadinos con lo rural, porque hay una parte que sin la otra parte no funciona. Ya, ese es el fragmento. Y bueno, más que nada quería hacer esa recopilación porque en la peli están bien separadas las entrevistas y creo que es interesante ver tanta gente tan diferente, de diferentes contextos. Le ven a la Andrea, que es la vicerrectora de aquí de la San Francisco, científica pura, y ven a gente del día a día que vive en las orillas del río y que se ve directamente impactada por lo que documentamos, lo que le pasa a este río, que es el río que se une al Machángara, que todos tal vez conocen a qué huele el Machángara. Entonces, más que nada, pensaba que era interesante ver este fragmento y pensar cómo no lo planeamos mucho, igual como decías tú, no lo planeamos mucho. También siento que las primeras entrevistas son muy genuinas y muy directas al tema que uno quiere llegar, y todavía haces preguntas sin saber acerca del tema, entonces te lo explican de una manera muy cruda. Entonces eso, son entrevistas de gente muy diversa que yo siento que es importante para contar la historia que estábamos contando, y entender que no solo les afecta a la gente que vive en Esmeraldas o a la gente que vive con escasos recursos, sino que nos afecta también a los quiteños y nos afecta a todos los que vivimos directamente en el río o lejos del río. Gracias. Nos toca. ¿Vemos primero? Sí, ¿no? Entonces, nosotros somos, yo y Andrés, somos director y productor del documental Osogoche, que bueno, un poco ya les contó el Luisda antes. Creo que antes de hablar, tal vez les vamos a mostrar un pequeño extracto de la película. No es un tráiler, es un pedacito tal cual como está en la película. Eso, y de ahí les cuento algo más. Y yo te digo cuándo parar, Luisda. Allah kuchao rextingi chukara. Suka kari, suka warmi, suka azku. Mastan urku gamis kacebi. Cimi ama pugzinga bukainu samingici ya chuka urku ga pugzinga zampanguni. Ama pugzi samingi chukchao pukara tiao. Cebi ya suwarmi, sukari mitau. Kaiguna pugzio ki mama da mal kriari ki masci urku ga pugzinga za. Ama pugzingici nazo. Oingici. Cortinzare vasalo modato samsiori wasirche bon kuichi toros ko joksin hinti pero haces. Ya está todo. Na chais. Asa. Posto que viva que suel siempre.
tiempo ulo una mana te semana rexcanga pero kai cosa vesca ninka auka mana olies nyokun chikai orko suksoro chiten kachai orko mari suksong sapam ska song sapam ne cerca nyokun chawi luguna intinya kai kausapi nya kai orko medio janu samska ganin e kocha nya tiempo au como na intenciones nya mas te medio orko na cambiare me gente a mirare mi dicho que nya kocha guna nya chakiri as para cambiare Bueno, a ver, tal vez me gustaría empezar diciendo que yo personalmente, cuando estudiaba cine estaba muy enfocado en el cine de ficción. De hecho, no me interesaba para nada el cine documental. Y cuando tuve mi clase de documental, porque igual nos toca tener clases de documental, yo estaba totalmente negado y no me gustaba la idea de ese tipo de cine. Y me acuerdo que en contra de mi profesor de documental que decía que tienes que investigar, tienes que construir una historia y todo, yo le dije, no, el cine documental es algo que tú tienes que buscar y encontrar. Y entonces yo súper rebelde agarré la cámara, prendí y dije, desde ahorita no voy a dormir más. Y ese fue mi documental, como documentarme sin dormir. Y eso fue mi única experiencia documental. Hasta que después de mucho tiempo de hacer ficción y otro tipo de cine, en mi maestría tuve otra observación, otra visión sobre el cine documental. Y ahí viene una frase que suele ser como bien típica, pero creo que hace sentido en este contexto, que es que la realidad supera la ficción. Y eso de alguna manera me pasó, que como empezó Sogoche fue porque yo estaba fuera del país, era digamos, un migrante en ese momento, y con la nostalgia del Ecuador, y leí un artículo en el periódico que decía esta noticia sobre las aves suicidas de Osogoche. Y dije, aves suicidas, ¿cómo es esto que unos pájaros vienen de Norteamérica y se matan en unos lagos en Ecuador? Y fue como que, ahí hay algo interesante, voy a indagar un poco más en eso. Y de alguna manera creo que todos aquí somos buscadores de historias y contadores de historias, y bueno, y se puede buscar historias de formas muy distintas y se puede contar historias de formas muy distintas. Entonces, como es chévere también ver como los distintos extractos que hemos visto, que son documentales, pero que se ven todos muy distintos, ¿no es cierto? Porque a la final igual ahí hay una mirada y hay decisiones estéticas y formales de cómo quieres contar esta historia y cómo quieres mostrar esta historia. Y creo que de alguna manera, por mi influencia de la ficción, tal vez Osogoche tiene un look bastante ficcional, no sé. Es un documental puramente observacional, pero tiene tintes
de ficción, y de hecho muchas veces nos ha acercado gente a decir, oye, pero ¿cuánta puesta en escena hay en esta película? ¿Qué tanto planificaron estas tomas? Y para nada, simplemente lo que a nosotros nos pasó, y esto creo que es algo que aprendimos todos en el proceso de este documental, y les comparto a todos, y quizás es hasta más relevante para los periodistas, porque creo que los periodistas buscan también historias, pero son súper rápidas estas historias, y es como, tengo que encontrar la historia de hoy día pasó esto, voy, filmo, entrevisto, vuelvo y cuento una historia, le edito y la transmito, ¿no es cierto? Nosotros en este proceso, que al igual que ustedes, ¿cuánto fue? 18 años, 5, 6 años, nosotros también esta película nos tomó 6 años desde que empezamos en el 2017, que hicimos el primer viaje, y claro, al principio sentíamos como, ya estamos encontrando la historia, pero conocer a una persona, conocer un territorio, entender las cosas, yo siento que requieren de tiempo. Y ahí les dejo eso, ¿no? Como qué tan fiel puede ser a una persona, a una historia, a un territorio, a un conflicto, con poco tiempo o con mucho tiempo. A la final siempre va a haber una mirada. Y entonces, ¿qué tanto de lo que vemos es real y qué tanto es fantasía o una ficción, ¿no es cierto? Esa pregunta siempre está ahí. Vos puedes editar una noticia de muchas formas y el mensaje va a ser distinto. Y eso hemos vivido nosotros aquí en el país. Ves las noticias, veías las noticias en el canal del Estado o veías en Teleamazonas y era la misma noticia, pero la historia era otra, ¿no es cierto? Entonces esas preguntas como que me surgen ahorita pensando en esto. Pero una cosa que nos pasó en el proceso es que nosotros en un principio pensábamos que esta película era sobre el viaje de estos pájaros y todo iba a ser desde el punto de vista de estos pájaros. Y en esta secuencia se ve un poco la diferencia de la aproximación inicial a la película y la que vino después, porque al principio estábamos buscando contar una historia desde un lugar un poco más experimental y abstracto. Entonces toda esa parte que era oscura y como con la obturación baja y como más fantasiosa era un poco el primer acercamiento que tuvimos a este documental, cuando pensábamos que la historia era sobre el viaje. Pero en un punto hicimos un clic que nos dimos cuenta que la película no era sobre el viaje de las aves, sino que era sobre la espera de estas personas a que lleguen las aves o a que vuelvan sus familiares o a que algo cambie. Entonces nos agarramos de esa palabra, de la espera, y así también afrontamos la película desde la cámara y desde cómo nosotros nos comportábamos en este espacio. Y lo que hicimos fue eso, esperar que las cosas sucedan, más que ir y agarrar algo, y como decir, a ver, ven acá, hagamos esto, ven, quiero hablar contigo, sino como dejemos que el mundo ocurra frente a la cámara, y luego nosotros nos metemos en ese problema de cómo contamos esta historia. Y bueno, podría hablar de muchas cosas más, pero también quiero darle la palabra al Andrés. Pensé que en el contexto de este debate periodístico, creo que esas reflexiones creo que pueden ser lindas para levantar un perdebate. Bueno, primero, gracias por estar aquí, por venir, tomarse el tiempo de escucharnos. Y buenas tardes con todos, con todas. Soy el productor y sí, yo quiero tomar la posta de lo que dice el Joe, de aterrizar esta película en el contexto del periodista, porque sé que hay varios periodistas que están aquí en formación. Y la primera pregunta es ¿cómo empiezo una película? ¿De dónde nace? Entonces mi primera pregunta para ustedes, y que no tenemos que responderla ahorita, sino para que se queden, es como que ¿de dónde nace? ¿Del texto o la imagen? Las historias, ¿no? Cuando utilizamos este lenguaje. Entonces es una pregunta que yo creo que con Esteban un poco ya respondió, que es ir sin texto, ¿no? Ir a enfrentarte a una experiencia, a un encuentro. ¿Por qué a mí me gusta empezar a investigar desde la imagen y no desde el texto? Es porque yo creo que ahí como nos liberamos un poco de nuestras propias agencias, de nuestras propias agendas, de nuestros propios sesgos. Porque tenemos que entender que cuando cogemos una cámara estamos llenos de prejuicios y sesgos.
Entonces, me da la impresión de que en la propia imagen tiene una propia narrativa. Y cuando me confronto a esas preguntas de la propia imagen, me confronto a preguntas sobre la estética, sobre la ética, sobre la política de la imagen. Un poco tú hablaste ayer de eso. Entonces, la estética es una pregunta que va con la ética, y la ética es política. Entonces, nunca vamos a poder renunciar a las políticas de la imagen. Entonces, a mí me parece súper necesario, más ahora en estos tiempos, como pensar, investigar la política de la imagen, porque cuestionando eso vamos a encontrar un lenguaje. Entonces, cuando Joe me presentó el proyecto para involucrarme, de una forma muy sana lo encontraba como confundido, perdido, y creo que es un buen síntoma estar perdido mientras hacemos un documental, porque nos deja un lugar humilde, nos deja un lugar donde entendemos que el mundo exterior es un caos y que intentamos los documentalistas desordenarlo, ¿no? Entonces, no vamos con preguntas predeterminadas. Entonces, para mí el tema estético en el documental es muy importante porque se ve la impronta del autor y se asienta la subjetividad de las personas que están en la cámara, atrás de cámara. Es decir, el estilo te indica que hay una subjetividad, que hay una persona que ve el mundo y siente el mundo. Y para mí eso es importantísimo cuando consumo imágenes, saber quién me está contando las historias y desde dónde, ¿no? Entonces yo creo que las películas y los audiovisuales se tienen que responder esa pregunta. Y también les dejo con la pregunta de cuál es la frontera, cuál es la línea entre la documentación y la creación, ¿no? Entonces yo en ese sentido considero que el acto de documentar es un acto político, es un acto estético, es un acto subjetivo, y entre más se entienda y se sienta esa subjetividad, más honestos van a ser. No creo en la objetividad de las imágenes, porque no somos objetos. Si fuéramos objetos, fuéramos objetivos, pero somos sujetos, somos subjetivos. Entonces, diciendo esto, soy un productor, un director que le gusta mucho la plástica de las imágenes, me gusta sentir a las personas que están atrás, me gusta sentir la relación que existe entre los creadores de la imagen y las personas que están enfrente, y entender todo ese mundo de los afectos, de las sensibilidades, ¿no? Entonces, en esta película yo creo que hubo más un acompañamiento a un proceso con preguntas muy elementales y que al fin y al cabo, como dijo Joe, esas respuestas de esas preguntas comenzaron a asomar en el montaje, ¿no? Cuando comenzamos a editar y darle un orden. Y hay preguntas que se pudieron responder, como lo de los pájaros, y hay otras preguntas que no se pudieron responder y que se quedan como el final, que no les quiero spoilear, que es una gran pregunta. Eso, espero haber sido claro. Yo no alcancé ahorita a mostrar el tráiler de Todas las Flores, pero vamos a verlo solo como para agregar un poco de contexto. Esta es una película, para quienes no estuvieron el día de ayer en la presentación, es una película que tardó 16 años en hacerse, pero esto es mentiroso. Y me gusta exponer la mentira porque a veces desde el periodístico insistimos en esta dinámica de la objetividad, de lo factual, pero realmente es que la película necesitó 16 años para hacerse. No fue que se hizo durante 16 años, se necesitó 16 años para que la directora llegara al barrio, le abrieran la puerta, porque es un barrio muy complejo, es una zona, 20 cuadras alrededor, donde se puede ejercer la prostitución legalmente desde el año 2004, creo, hace decir como 20 años, por una directriz del alcalde en ese momento, y estas mujeres ejercen todavía hoy en día ahí, y entonces es un barrio, como que se imaginarán, donde se encuentran todas las complejidades que hay alrededor de la prostitución. También aparece la exguerrillas, aparecen dinámicas alrededor de la venta de drogas. Entonces es una zona muy compleja que pedía mucho tiempo para ganarse la confianza, para poder entrar y salir un poco del barrio. Entonces realmente se empezó a grabar en 2011, durante 6 años se grabó solo a un personaje, aunque por defecto se iba grabando al contexto,
y en 2018 cuando entró el último montajista, el montajista final de la película, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Hola. Cuando entró el último montajista de la película, terminamos haciendo una nueva película que ya no era solo sobre un personaje, el biopic que era inicialmente, sino una película más coral, que fue Todas las Flores. Esta película, me gustaría remarcar, es una película documental. A mí me gusta mucho cuando vi el concepto del encuentro, que era el periodismo y lo documental. Decías tú que son como primos hermanos, ¿cierto? Que están como cercanos, no sé. Yo creo que desde lo periodístico tenemos que también romper un poco esa barrera de qué es lo real. En el cine documental nos los enseñan desde la clase 1 cuando nos dicen que John Grierson decía el documental es el tratamiento creativo de la realidad, una mirada de mundo, la manera como yo como director entiendo un tema, pero desde lo periodístico todo el tiempo, y eso no sé qué tanto lo siguen repitiendo algunos docentes hoy en día, pero a mí me lo repetían en mis clases porque mi formación es como periodista, mi oficio como cineasta, y a mí me repetían el concepto de la objetividad. Lo decías tú ahora, ¿no? De ser objetivo, de yo llegar y mostrar la realidad tal cual es. Y yo creo que eso es imposible, porque cuando yo pongo una cámara, cambio la realidad. Cuando Gabriela, que es una de las chicas que era uno de nuestros personajes, sale caminando por el barrio y sale feliz y sale ¡mua!, mandándole besos a todo el mundo, está siendo ella como personaje, como sujeto, siendo intervenida por el objeto que tiene ahí la cámara, que dentro de lo que cabe era un crew pequeñito, tratamos de trabajar con crew muy pequeños por la dinámica del barrio, pero sigue habiendo un equipamiento que ya permea la realidad de nuestro personaje. Entonces también en cierta medida es como desde lo periodístico empezamos a romper ese miedo que tenemos de intervenir la realidad. ¿Dónde aparece el poder? En la ética. ¿Cómo intervengo yo de una manera ética esa realidad sin cambiar lo que dice mi personaje, sin cambiar sus lógicas narrativas, sin hacerle daño al personaje o al espectador, etcétera, ¿no? Eso como contexto, si quieren veamos el trailer. Estas son habitaciones que se vendan. La prostitución me ha permitido formarme, trabajar, conocer, viajar, disfrutar, vivir, humanizarme. Ese cortito es la pieza de ratos. O sea, nos entrega el paquete con los preservativos con los servicios que van a decir conmigo. Y no me pierdo porque yo vi las redes. Cada vez que llego aquí a Bogotá me gusta hospedarme acá, pero pues me siento como más familiarizada con el ambiente. Podríamos decir que sí, tenemos nuestro propio espacio. El estar aquí es un poquito complicado. Yo diría que es para gente que tenga mucha fuerza de voluntad. A mí es una vergüenza, pues que todo el mundo se ría a uno. Cuando yo llegué a este barrio era un barrio sano, se podría decir. No, qué vergüenza. No van a abandonar el ejercicio de la prostitución porque los ingresos que le ofrece la prostitución son superiores a los ingresos que le ofrece cualquier actividad. Hay que tener una reglamentación real de la prostitución que reconozca la prostitución como una actividad económica ilícita y que se llame a las personas que ejercen esa actividad económica trabajadoras o trabajadores sexuales. Es el único sector que está reglamentado en Latinoamérica para la actividad de la diversión de adultos, los trabajadores y trabajadoras del amor. Si encuentras una piedra en el camino y no la puedes saltar, prohíba. Y esto es como una jaula, como nuestra jaulita de las locas. Bueno, hemos visto todas estas obras súper interesantes y creo que el debate, justamente esta conversación un poco breve dado el tiempo que tenemos, es muy enriquecedora. Tenemos perfiles súper variados con metodologías distintas y creo que es muy enriquecedor justamente para el oficio del periodismo y también para el oficio de hacer cine. Entonces quería empezar haciendo esta primera pregunta. Y quienes quieran responder me avisan, yo les paso el micrófono.
cómo el enfoque documental permite capturar una narrativa que el periodismo convencional podría pasar por alto. Creo que hemos empezado ya a tocar bastante los temas que nos interesan y es un poco como enriquecer el periodismo, ¿no?, con este enfoque del cine documental. Entonces, si alguien, ¿quién quiere responder a esta pregunta? Joe. O sea, bueno, a ver, yo un poco planteé eso ya también cuando estaba hablando. No sé si es enriquecer, o sea, creo que es otra lectura, otro análisis, ¿no? No sé, en el documental lo que pasa es esto, ¿no? Que nosotros vamos a convivir años con estos personajes, estos territorios, y entonces nuestra mirada pasa un poco de ser exótica y folclórica y personal, y te das la oportunidad de quizás retratar de una forma más justa a estos personajes, ¿no? Porque, como bien decía Alejandro, ¿no?, cuando vos pones una cámara es un acto muy violento. El rato que vos pones la cámara a una persona, la persona de una actúa de una forma distinta. Claro, en el documental de Alejandro se vuelven unos performers, ¿no es cierto? Todas estas chicas, pero eso nos pasa a todos. O sea, el rato que nos van a tomar la foto ya tenemos poses, ya tenemos una sonrisa ensayada, nos agachamos un poquito, hay una reacción siempre, y como cuando nos vemos al espejo. No sé si les pasa cuando van al espejo en la mañana la primera vez o cualquier vez en el día. No es que vas y te quedas con tu cara que estás de ese momento, sino que ya tienes tus muecas para verte al espejo. Así como, no sé. Entonces, romper eso creo que solo te lo puede dar el tiempo. Y por ejemplo, en Osogoche, dando el ejemplo específico de nuestra historia, a nosotros nos tomó muchos años llegar a eso. Además, porque estábamos yendo a un territorio de una comunidad indígena, para quienes nosotros en un principio éramos unos gringos que veníamos a tomar fotos. Y entonces romper esa barrera y haber llegado a realmente convertirnos en amigos, y supongo que pasó lo mismo con Carmela, que contó un poco el Esteban. Entonces ahí se empieza también la persona a abrir. Es como cuando recién le conoces a una persona, es como que tienes tus poses, tienes tus escudos, y de a poco te vas abriendo y te vas convirtiendo en quien realmente eres, ¿no? Y creo que eso fue una búsqueda para nosotros en Osogoche, como que no sea una película que mira algo desde afuera o desde una distancia, sino que estemos ahí adentro y ser lo más íntimos posibles, porque creo que en la intimidad es cuando realmente conoces a las personas. Entonces yo creo que aquí viene mucho esta cuestión del tiempo, ¿no? Yo creo que es imposible conocer o retratar o entender una verdad inmediatamente. Entonces creo que eso es lo que yo respondería a eso que pregunto. No sé si alguien quiere añadir algo. O sea, un poco en la línea del tiempo que está hablando yo hablo también mucho de la paciencia en el documental, ¿no? Y también poder conjugar los tiempos de producción con los tiempos de la vida. Y muchas veces nos encontramos en ese conflicto, en que tenemos nuestros cronogramas, nuestras agendas, no sé, que el fondo X, que lo que sea, que tienes que coordinar el equipo. Todo el tiempo estamos en tratar de conciliar eso del tiempo de la producción, pero la vida no ocurre en ese tiempo, la vida ocurre en tiempos mucho más distendidos. Y desde este lado del cine documental es como también aprender mucho de la paciencia, de esperar y de estar y de saber que eventualmente van a pasar las cosas, eventualmente va a suceder algo que funcione para tu historia, pero como hablaba el Joe, ¿no? O sea, contar
tratar de tener la mayor intimidad posible, pero la intimidad no se la puede forzar. No puedes llegar y como a los 3 días decir ya quiero estar súper cerca de tu historia, sino que eso es algo que se va construyendo con tiempo y con paciencia. Y un poco el reto con el que yo me encuentro todos los días es tratar de conciliar también con los tiempos de producción, pero finalmente entender que el objetivo final es la historia, y la historia manda. Y nuestro trabajo es tratar de un poco conciliar eso y hacer que la producción funcione justamente en función de contar una historia que toma tiempo, la vida en desarrollarse, ¿no? Yo quisiera remarcar algo, y es que hay un tema que estamos enfocándonos en los periodistas, pero yo creo que va más allá, es el periodismo, porque en efecto el proceso productivo, esto que acabamos de decir, de pensarse, de acercarse al personaje, de desarrollar al fin y al cabo un poco la vida de la película, que desde el cine lo tenemos como tan interiorizado y los proyectos ya lo vimos 5 años, 8 años, etcétera. En el periodismo, no los periodistas, porque yo creo que los periodistas, la gran mayoría de los que están por lo menos dedicados a la narrativa audiovisual, tienen claro esa necesidad de ganar la confianza del espectador, del personaje, del lugar, del contexto, etcétera, sino que es el medio el que no lo permite. Entonces, si uno ve, ustedes ven Muerte Lenta, lo hicimos en 3 meses. O sea, Muerte Lenta yo tenía 100 horas de material, pero son 10 días de rodaje y nos dieron, no sé, o sea, 3 meses desde que inicia la idea, vamos, grabamos, montamos, es nada. No son ni 3 meses, fueron como 2 meses realmente. Es muy poco tiempo para una historia que tiene ese montón de aristas. Y entonces es la industria periodística la que tiene que empezar también a hacerse preguntas de si quieren realmente generar ese diálogo, esa conexión con lo más documental, con lo más de largo aliento y no solo con el breaking news. Mi gran choque, digamos, en este medio como tal, que fueron 3 meses intensos, fue ese concepto del breaking news, la noticia diaria, el caos diario. Eso nunca podrá ser un documental, o sea, es muy difícil poder llegar a, si no hay interioridad, cercanía, intimidad, perdón, con el personaje. Entonces yo creo que lo que tiene es que el periodismo, la industria periodística, darse cuenta que este tipo de relatos son poderosos. Hay ejemplos magníficos, si ustedes miran los proyectos de los Opinion Docs que hace el New York Times, son proyectos que cada año, que como no lo hace el medio, sino que los comisionan a realizadores de todo el mundo, son gente que lo hace con el tiempo del documental, hacen productos muy poderosos para el medio y después son nominados al Oscar o cosas de ese estilo. Entonces logran un equilibrio entre lo mediático y la lógica de tiempo que pide el documental. Entonces jugar con eso. Justamente, ahorita tenemos una pregunta del público igual, pero quería recalcarle lo siguiente, ya que estás aquí también, Naya, y justo Alejandro, en temas interdisciplinarios, ¿no? Porque estamos hablando que durante sus procesos de rodaje tú eres bióloga, fotógrafa, y cómo fue este proceso de rodaje igual en ese momento, al igual que tú, Alejandro, porque en todo lo que vimos ayer y lo que nos contaste, tenías un crew bastante interdisciplinario también. No sé cómo pasó ustedes con Osogoche, igual acá con Fabián, que estás en este momento rodando. Entonces, cuéntenos un poco esa experiencia igual, y al igualmente, o sea, obvio, no estoy pensando, la siguiente pregunta no piensa más que todo en un propósito viral, sino más que todo si mientras ustedes rodaban pensaban en público objetivo también, o simplemente nada más el propósito de la historia como una ventana de publicarse sin importar tanto estas multiventanas que hay ahora, ¿ok? Esa sería mi pregunta, y tenemos una pregunta de Eric después de esto. Gracias. A mí me pasa un poquito lo contrario, aunque estoy completamente de acuerdo con que para entender una historia de una persona de manera íntima necesitas tiempo. Y eso me apasiona un montón, pero me ha pasado, y con biología me pasó muchísimo, que me daba ansiedad. Porque no sé si es mi generación, que todo queremos hacer rápido y todo queremos que sea eficiente, o que no nos aguantamos un video de más de 30 segundos. Pero me pasa también con la ciencia y con todo esto del cambio climático y el planeta, lo que le está pasando, que me da ansiedad. Y me ha pasado con los proyectos que hemos hecho que siento que hay una urgencia y que necesito hacer la historia rápido. Entonces me pasó con esta película que hicimos con el Jorge, que la hicimos en un poco menos de un año, y yo me pongo a pensar un montón de veces en qué hubiera pasado si nos dedicábamos más tiempo. Capaz teníamos más intimidad y mensajes más profundos con la gente que entrevistamos, pero por otro lado siento que hay ciertas historias que se tienen que contar así, de manera urgente, y me imagino que el periodismo tiene algo de eso,
no sé si te puedes pasar mucho tiempo en una historia, también hay alguien que te está presionando, tienes que publicar esto para esta fecha y punto. Entonces yo me he puesto a pensar cómo puedes hacer en poco tiempo para tener un poquito más de intimidad con la gente con la que estás trabajando, y creo que hay mucho poder en incluir a la gente local. Conozco algunos casos de gente que, por ejemplo, en esta comunidad de Bameno, que es una comunidad guaraní en la Amazonía, ya en estas generaciones hay jóvenes que son estudiados en la ciudad, a pesar de que viven en esta comunidad súper lejana, y siempre hay alguien que tiene ese chip de como que está conectado con el mundo moderno, pero está también conectado con sus tradiciones y su comunidad y su pueblo. Entonces, me parece interesante, tanto en periodismo como en documental, el buscar esa gente que es como una conexión a ese mundo que nosotros a veces no tenemos el tiempo para ingresar o no tenemos los recursos para estar ahí mucho tiempo, pero esta gente puede ser ese eslabón, y muchos son jóvenes y muchos nos traen esa perspectiva de afuera y también esa perspectiva de adentro. Entonces, eso quería comentar de la otra pregunta y también de esa multidisciplinaridad, porque sí es muy rico estar metido bien en tu disciplina y entender muchísimo y criticar muchísimo de tu disciplina, pero cuando vas por otros lados y con otros conocimientos y con otra gente que piensa distinto a ti, es cuando realmente sales de tu zona de confort y puedes contar historias de una manera diferente. Eso. Bueno, por este lado de la multidisciplinariedad, creo que bueno, primero es que no es nada nuevo, ¿no? O sea, nuestro oficio como narradores históricamente ha sido muy multidisciplinar. El periodismo, digamos que entre comillas había alguien que escribía, pero era inevitable casi que hubiera una fotografía, o el que hacía audiovisual era inevitable que hubiera algún tipo de contenido textual que acompañara. Entonces nuestro oficio de narradores casi siempre ha sido, salvo casos muy puntuales, muy específicos, un oficio que ha tenido múltiples disciplinas asociadas. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer proyectos como los que estamos intentando hacer pues desde hace varios años, desde Armadillo, pero también desde medios como Semana, ya ahí sí eso se explota, porque yo pues soy productor, he dirigido algunas cosas, entonces mi perfil está ahí como en esa producción, dirección, pero yo no tengo ni idea de videojuegos, o de cómic, o de ilustración, o de animación. O sea, se empiezan a meter capas y capas, o de podcast, por ejemplo, ¿no? De lo sonoro que está cerca en el relato y que obviamente puedo dar pistas en el guión, pero no voy a poder manejar el equipamiento. Entonces yo sí creo que es importante que nos demos cuenta que cada vez más la capa de la multidisciplinariedad ya aparece desde abajo. Pero ojo, todavía me quedé en el oficio. Pero ¿qué pasa cuando de paso yo necesito asesores en mi proyecto? Que nos hablen del tema, por ejemplo, nosotros con el tema del género, que es un tema tan complejo, más en esta época en la que ya salió la película, que no la sacamos hace 10 años cuando nadie hablaba de eso, y por tanto era más factible que tampoco nadie te pudiera criticar, sino que hoy en día todo el mundo está hablando de representación, de lo trans, etcétera. Entonces tocaba cuidar mucho que el relato fuera coherente. Lo hicimos con los personajes por un tema ético, pero también nos acompañamos de gente que ha trabajado temas de estudios de género, etcétera, que nos dijeran que estábamos, digamos, por una línea narrativa que no se iba, digamos, que nos fueran después a funar el proyecto, a criticarlo, y eso trajera pues como resultados negativos. Entonces sí creo que hay que empezar a poner cada vez más capas de multidisciplinaridad en los proyectos. También de paso, con estas nuevas tecnologías aparecen otros nuevos roles. Entonces, si bien se siguen estando todos los roles de siempre, empiezan a aparecer roles como el productor transmedia, ¿cierto? Que yo he ejercido en un par de proyectos, como que es la persona que da línea un poco de cuáles pueden ser esas posibles expansiones. Hay roles como el Creative Technology, que es el tecnólogo creativo, que es una persona que es más de herramientas, que es el que sabe qué tecnología debemos usar para la página web, o si vamos a hacer VR, qué tipo de VR, hacemos un 360, 3 grados de libertad o 6 grados. O sea, gente muy técnica, pero que siempre está dando líneas de lo narrativo. O sea, por poner dos ejemplos, o el productor de impacto. Entonces todo el tiempo empiezan a aparecer nuevos roles, oficios. Entonces ahí lo importante es que ustedes como periodistas también lleguen y entiendan ese juego de roles de cómo trabajo con otros. A veces como periodistas encontramos un nicho, algo que nos interesa, la escritura, lo sonoro, y nos quedamos ahí. Y no vemos que si nosotros ese tema escrito o ese tema sonoro lo ponemos a dialogar con otros roles, puede explotar, ¿no? Entonces es como una invitación a jugar con esa multidisciplinaridad, Juan.